Romanos capítulo 9, como dijimos, es un capítulo, lo voy a repetir, extremadamente vital para el creyente que se ha comprometido seriamente en conocer a Dios. Conocer a Dios, que es lo que precisamente Dios quiere, que lo conozcamos. Y hablamos del capítulo 9 desde el versículo 1. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces Pablo allí nos enseñó qué es tener ágape, no solamente por Dios, sino por las personas que también Dios agapa. No solamente por las personas creyentes, también por las que no lo son. Y dijimos que este capítulo 9 es muy importante porque nos va a enseñar cosas del carácter de Dios que desde luego encontramos en otras partes de la Biblia, pero en este capítulo 9 es así, a rajatabla, para entenderlo, querramos o no. Pablo también hoy, en este versículo 4, nos va a decir que estos que son sus parientes según la carne, que son israelitas, tienen unas posesiones de parte de Dios. Por eso él dice, de los cuales son, es decir, les pertenecen las siguientes cosas que vamos a ver de parte de Dios. ¿Y Dios por qué se las dio a ellos? Precisamente porque es Dios y no es ser humano. Dios es Dios y punto. Él no tiene que darle explicación a nadie. Sin embargo, Pablo nos va a explicar lo que Dios no tiene que explicarle a nadie porque precisamente es Dios. Estas cosas que vamos a ver, que son varias y no son pocas, uno como gentil podría decir, bueno, ¿y por qué no se lo dio esto a los gentiles Dios? ¿Por qué no le dio estas cosas que vamos a ver a los gentiles? Un colombiano podría decir, bueno, ¿y por qué no se los dio a la gente de Colombia? Y un argentino podría decir, hombre, ¿por qué no se los dio a los argentinos? Hombre, ¿por qué no se los dio a los peruanos? Es decir, ¿por qué no se los dio a los de Guatemala? Y así ponga en fila a todos los países gentiles. Y la respuesta va a ser, porque Dios no tiene que darle explicación a nadie. No tiene que pedirle permiso a nadie. Él, a pesar de lo que acabo de decir, no es arbitrario. Es que es Dios. Y porque es Dios, hace las cosas. Y como hace las cosas porque es Dios y no tiene que darle explicaciones a nadie, no significa que es injusto. Por favor, significa que es Dios. O sea, usted y yo no podemos igualarnos con Dios para exigirle que nos explique o que nos justifique o que nos diga por qué hace las cosas. Y eso es lo que precisamente Pablo va a enseñarnos en este capítulo 9, además de muchas otras cosas. Bueno, John, ya como que medio entendí. Dígame pues, a estos que son israelitas, que son parientes de Pablo, según la carne, como él dice, que por amor a ellos, dice Pablo, quisiera estar separado de Cristo y desearía él mismo ser anatema por ese continuo dolor que tiene en su corazón y que lo llena de gran tristeza y pone por testigo al Espíritu Santo, a su propia conciencia, la de Pablo. Nos dice que no miente porque la verdad que nos está diciendo es en Cristo. ¿Qué es lo que Dios les dio? 1, la adopción. Este asunto de la adopción
es la relación que Dios tiene con los israelitas. Los israelitas son el pueblo de Dios, es la nación santa de Dios, es la herencia que Dios escogió para él. Yo sé que su corazón gentil puede decir, John, eso me duele. Sorry, duélanos o no, así es. Y está aseverado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice, voy a usar la TLA. Entonces tú le dirás de mi parte, yo soy Dios y amo al pueblo de Israel como si fuera mi primer hijo. ¿Sí escucha eso? De los israelitas es la adopción. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, vuelvo y te digo, estoy usando la TLA. TLA es traducción en lenguaje actual. Mire pues lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, con respecto a la adopción, que es la primera cosa que Pablo nos habla acerca de lo que los israelitas tienen. Es más, dice, de los cuales son, les pertenecen. Ustedes son un pueblo especial. Oiga pues lo que Dios le dice a los israelitas. Dios los eligió a través de Moisés, de entre todas las naciones del mundo, para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué más dice acerca de la adopción en las Sagradas Escrituras? Capítulo 32 de Deuteronomio, versículos 5 y 6, dice, Israelitas, Dios es su creador, es como un padre para ustedes. Parece maravilloso. ¿Dónde más dice John que los israelitas son los adoptados de Dios? En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 51 y versículo 53, cuando Salomón estaba dando la dedicatoria del templo, dice, porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las otras naciones. Somos tuyos. Mira qué importante eso para los israelitas. Así lo dijiste por medio de Moisés cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. ¿Dónde más se habla de la adopción, John? Estamos haciendo un barrido, guiado por muchos estudiosos. Esto no se nos ocurrió a nosotros, pues. Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice, en un contexto de reconciliación, vendrán arrepentidos, con lágrimas en los ojos, y yo los llevaré por un camino seguro. Israel, yo soy tu padre, y tú eres mi hijo mayor. Escucha eso, qué maravilla. En Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice, Dios le dijo a su pueblo, Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. ¿Qué es lo que nos está queriendo entonces decir con esto, John? Pablo nos está introduciendo en el tema de por qué Dios es Dios y hace las cosas por ser Dios. Cosa que a nosotros nos debe admirar y nos debe llenar de emoción. Porque entender que Dios es tan importante para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil. Pero también es demasiado importante que un cristiano, es decir, alguien que cree en Cristo, sea del pueblo de Israel o sea del pueblo gentil, entienda. Por eso Pablo nos está hablando, en primer lugar, que de los israelitas
es la adopción. 2, la gloria. Los estudiosos concuerdan en que cuando Pablo habla de la gloria que le pertenece a los israelitas, es referido a la guianza presencial, visible de Dios, acompañando a su pueblo Israel. Es más conocido como la Shekinah, que guía a la nación de Israel. Claro, con algunos pasajes nos queda. En Éxodo, recuerda que estoy en TLA, cuando cambie de versión te lo anuncio. En el capítulo 16, versículo 10 dice: mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante. Sí, ningún otro pueblo puede decir, si no es de Israel, que fue guiado por una nube en el día y por una columna ardiente en la noche. Mire usted en Éxodo capítulo 40, versículo 33 en adelante. Para terminar, Moisés instaló cerca del patio alrededor del santuario del altar y colgó también la cortina a la entrada del patio. Estamos hablando de cuando se erigió el templo, el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, ahí viene, una nube lo cubrió todo. Y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento, y desde luego el santuario, y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba, a menos que la nube se levantara. ¿Oyó? Si la nube estaba quieta, el pueblo quieto. Si la nube se movía, el pueblo se movía. En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante las noches el fuego aparecía sobre él. No, usted no está leyendo una historia de fantasía, es la realidad. Qué espectáculo lo que Pablo nos está ilustrando, casi que nos coloca todo el Antiguo Testamento así en la boca ya masticadito. ¿Dónde más se refiere a esa guianza que Dios da a su pueblo? Pues en el Nuevo Testamento lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Allí Pablo, a una iglesia gentil como la de Corinto, les recuerda esto. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Es decir, Pablo se está refiriendo a la gloria allí en 1 Corintios. Moisés lo hace en Éxodo, en Deuteronomio, y usted y yo lo estamos mirando ahora para colocarnos en la perspectiva de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo. Entonces, a ellos les pertenece la adopción, la gloria y, en tercer lugar, el pacto. Aquí también los estudiosos coinciden de que se refiere a las promesas hechas a los patriarcas y a Moisés, y obviamente extendidas a todos los israelitas durante todas las generaciones. El pacto, entonces, usted y yo lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 18, cuando a Noé le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pablo nos está recordando, porque el original allí es plural, no es pacto sino pactos, que Dios se relacionó a través de pactos con su pueblo. Mire usted, ¿dónde más encontramos pactos? En Génesis capítulo 9, versículo 9. John, pero antes de eso no había ley. Sí, pero sí había patriarcas. No se me adelante, espera, más adelante aclaramos todo.
He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Mire, esto era tan tremendo para los patriarcas. Estoy hablando que allí Dios le está hablando a los patriarcas. Vamos a ver que los patriarcas también les pertenecen a los israelitas. O sea, nosotros de patriarcas no tenemos nada. Los gentiles, pobrecitos los gentiles, pero realmente a la vez tan privilegiados, porque en Cristo Jesús también hemos sido llamados. Sin embargo, Pablo quiere colocar el punto de por qué nos está colocando a pensar en esto. Usted y yo tenemos que pensar en algo más que pedirle mercado al Señor, o que nos pague las cuentas de servicios, o que nos dé las matrículas para los hijos, o que la salud, o que todas esas cosas, o que llueva, o que truene, o que relampaguee, o que salga el sol. No. Entonces tenemos que ejercitar nuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento para ser personas enteramente preparadas en lo que Dios quiere enseñarnos a través de las Sagradas Escrituras, y por eso nos estamos metiendo en esto. Repito lo que dice allí en Génesis 9, el Señor, del 9 en adelante, dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esa clase de pactos es a la que se refiere Pablo allí. En Génesis capítulo 15, versículo 18 en adelante, Dios habla del pacto que hace con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, recuerden que allí estaba sin H, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Te das cuenta? Cómo Dios expulsa a unas naciones para entregárselas a la descendencia de Abraham. Interesante. Aún en Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, estos pactos se asientan más. Era Abraham, sigue sin H, de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Qué hermoso eso. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ahí sí le puso la H. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. John, recuérdeme qué es lo que significa Abraham sin H, padre enaltecido. Y Abraham con H, padre de multitudes. Para que anote ahí. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Qué emocionante.
En Éxodo también habla de pactos. En el capítulo 2, versículo 24 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces, esto es grande. De ellos entonces son la adopción, la gloria y el pacto. Y hay más. Un poco más de pacto. En Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés. John, ¿y usted por qué me está leyendo tantos textos? Porque la mejor forma de ilustrar la palabra es la misma palabra. ¿Yo para qué me voy a poner a inventar allá testimonios, ejemplillos y ejemplotes? No, si las mismas escrituras nos sacan a la luz toda la veracidad de Dios. ¿Qué más es de los israelitas, John? Pues fíjese que, en cuarto lugar, la promulgación de la ley. Ahora sí, estamos hablando de la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí. Es que solo a ellos se les entregó. O sea, Dios escoge a su pueblo, lo adopta, le hace las promesas, les da sus pactos y ahora le entrega la ley. Esto es valiosísimo. A ningún otro pueblo Dios le entregó la ley. Nos cobija a todos los pueblos, sí, pero ¿a quién se la entregó? A los israelitas. Duélale a quien le duela. Dios no lo hizo por maldad, lo hizo simplemente porque es Dios. Y Dios puede hacer lo que soberanamente le provoque. Hay varios pasajes, pero escogeré el más conocido. Éxodo 20, del versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar de los 10 mandamientos. No vamos a hablar de todas las otras normas que hay alrededor de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí escucha eso? De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No me voy a detener ahí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna en él. Tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí viene otro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro. No matarás. Otro. No cometerás adulterio. Otro. No hurtarás. Otro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay, qué rico sería quedarnos en todo eso, pero no podemos. Lo que estamos hablando es de las cosas que le pertenecen a los israelitas por ser el pueblo de Dios, y Pablo lo está haciendo, explicándolo
en este libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, porque forma parte importante de lo que él debe explicarle a los gentiles que estaban esperando sus escritos en Roma. ¿Qué más le pertenece, pues, John? Ya me di al dolor. ¿Qué más le pertenece a los israelitas? El culto, en quinto lugar. Es decir, todo lo que se celebraba en el templo. Los gentiles templo no teníamos, y mucho menos para el Dios que es Dios. Claro, los paganos teníamos un templo para una cosa, un templo para otra, y en la actualidad sigue siendo así. Pero resulta que a los israelitas se les dio la norma tras norma tras norma de cómo se debían manejar en ese templo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, a partir del versículo 2. Mire qué interesante. Solo es una muestra de lo que Dios le dice acerca de lo que en el templo se podía hacer. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios. Así lo haréis. Es decir, Dios le dio la medida a esta gente de cada cuchara, de cada basa, de cada cuerda, de cada cortina, de cada tabla, de cada candelabro, del arca, de los tazones, pero por favor, las mismas herramientas que usaban para los sacrificios. Deleítese, por favor, usted ahondando en la lectura allá en Éxodo. Deleítese, por favor, leyendo Levítico, la forma en cómo se debían hacer los sacrificios. Eso se llama el culto. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Sí, son muchas las cosas que Dios le ha dado a este pueblo precioso. Entonces, ¿por qué es que estamos en esto, John? Recuérdemelo, por favor. Porque Pablo nos está diciendo que verdad dice en Cristo, que no miente, que la misma conciencia de él, la de Pablo, le da testimonio en el Espíritu Santo. Imagínate, cita al Dios Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, algo lo afligía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción 1, la gloria 2, el pacto 3, la promulgación de la ley 4, el culto 5. Pablo entonces está colocando el cimiento para lo que vamos a ver en el resto del capítulo más adelante, en por qué Dios, por ser Dios, hace las cosas según su carácter de Dios. Y va a ser muy interesante porque al principio te dije que este capítulo 9 es vital para todo creyente, porque en él se nos muestra el carácter de Dios y porque hace algunas cosas. Así no nos las tenga que explicar, el Espíritu Santo permite que Pablo nos abra el panorama. Créame, después de ese capítulo, usted y yo vamos a quedar bien derechitos en cuanto a la comprensión de quién es el Dios al cual servimos. Por el momento, entonces, démosle toda la gloria a nuestro Padre Celestial, toda la honra a nuestro buen Señor Jesús y toda la alabanza a nuestro buen Espíritu Santo. Y a ellos tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.